Hay una familia que moldeó el dinero, la religión, el arte y la política del mundo occidental. Y durante aproximadamente 300 años nunca gobernaron oficialmente nada. Financiaron a Miguel Ángel, patrocinaron a Leonardo da Vinci, ayudaron a que 4 de los suyos se convirtieran en papas y pusieron a 2 reinas en el trono de Francia. Y lograron todo eso empezando sin sangre real, sin títulos heredados y sin un ejército propio. Hicieron todo eso con un banco y una comprensión muy específica de cómo funciona realmente el poder. Hoy vamos a hablar de la familia Medici. Y su historia involucra un imperio financiero construido en secreto, una conspiración dentro de la catedral, un exilio que de alguna manera terminó en un regreso sorprendente, y un modelo de influencia que, sinceramente, no se ve tan diferente de cómo funciona el mundo hoy en día. Esto no es solo historia. Este es el manual de cómo realmente funciona el poder. Y todo comienza con un hombre que no quería ninguna atención y entendía que ese era precisamente el punto. Así que siéntate, relájate y bienvenido a la historia. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Camp Gagnon y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia, de todos los tiempos, para siempre. Sí, ese es el objetivo de este programa. Esa es la razón de existencia de este lugar digital exacto que llamamos El Campamento, porque estoy tratando de descubrir todo lo que ha sucedido alguna vez. Eso es lo que hago aquí en History Camp. Me siento en esta tienda, mi trasero se acomoda en esta silla, y junto con un equipo de investigadores, trato de descubrir todo lo que ha pasado en el mundo, alguna vez. Y luego lo comparto contigo y lo discutimos en internet. De eso se trata todo esto. Y hoy, vaya, tenemos un episodio que se ha hecho esperar mucho tiempo. He tenido a muchas personas comentando, diciendo, ¿cuándo vas a hacer este episodio? Y ha sido uno que ha estado en proceso por un tiempo, y estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes. Son los verdaderos entresijos de las alianzas de Cristos. Sí, es para quién está trabajando realmente Cristos. ¿Verdad, Cristos? Absolutamente. Muy bien, Cristos, mira, no quiero descarrilar todo el programa. Que Dios te bendiga. Estamos hablando de los italianos. Estamos hablando de unos católicos romanos de toda la vida. De hecho, 4 papas salieron de esta familia. Estamos hablando de los Medici. Ahora, si alguna vez tomaste una clase de historia en la preparatoria, probablemente escuchaste sobre la familia Medici. Dijiste, oh sí, hay unas personas ricas en Italia que manejaban muchas cosas, y tal vez eso fue todo lo que supiste. Para mí, eso fue todo. Y vaya, hay muchísima historia con esta familia. Puede que ni siquiera sea solo un episodio. Puede que tengamos que hacer varios episodios para cubrir exactamente lo que hizo esta familia y cómo realmente construyeron su imperio. Ahora, unas cosas. Déjame aclarar, no soy historiador. ¿De acuerdo? Soy un comediante común y corriente con una conexión a internet al que le gusta investigar sobre historia. Así que si hay algo que se me escapa, si tú eres historiador o si eres miembro de la familia Medici y me equivoco en algo, por favor deja un comentario. Me encantaría saber qué fue lo que me faltó. También quiero darte muchísimas gracias a ti. Cada vez que haces clic en uno de estos videos y apoyas el programa, realmente haces que mis sueños se hagan realidad. Haces que el canal crezca y mantienes viva la llama aquí en el campamento. Además, unas cuantas cosas. La mayoría de las personas que ven este canal no están suscritas. ¿No es una locura? Tenemos un par de miles de suscriptores, pero obtenemos cientos de miles de vistas en un episodio. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene toda esta gente? Si haces clic en el botón de suscribirte, realmente ayudas a que esto crezca. Además, tenemos un círculo interno. Tenemos el lugar de reunión. Tenemos la fogata donde todos se reúnen. Se llama patreon.com/Camp Gagnon. Hacemos reuniones por Zoom cada mes. Hacemos episodios extra cada mes. Episodios sin anuncios. Así que si te molestan los anuncios, pues buenas noticias. Por el precio de una taza de café, puedes obtener todos los episodios sin anuncios cada mes. Y también puedes hablar con Cristos. Mándame mensaje. Muy bien. Tal vez eso no sea un buen gancho. De cualquier manera, hoy vamos a hablar de los Medici. Muy bien. Ahora, de entrada, déjame aclarar algo. Los Medici no son una antigua familia noble con un castillo y un escudo de armas que se remonta a siglos atrás. Estamos hablando específicamente de un periodo en Italia donde las únicas personas que realmente tenían poder o influencia estaban conectadas con el Vaticano, estaban conectadas con la Iglesia Católica, o eran simplemente duques que heredaron dinero de hace miles y miles de años. Quizá hace cientos de años. Quizá, ya sabes, estoy exagerando un poco. Y esa era realmente la única manera. Las cosas eran Esto no es el capitalismo moderno. Esto es como una especie de sistema feudal en el que la gente que tenía dinero lo conservaba, y la gente que no tenía dinero trabajaba para los que sí tenían dinero. Ahora, los Medici eran de la otra clase. Ya sabes, originalmente eran terratenientes rurales. Básicamente eran agricultores.
Y ellos venían de una pequeña región al norte de Florencia llamada Mugello. Y en algún momento terminaron en la ciudad y empezaron a hacer lo que muchas familias ambiciosas estaban haciendo en ese entonces. Comerciaban y prestaban dinero, y realmente entendían cómo funcionaban los mecanismos del comercio. Y durante un tiempo solo estaban ahí, estaban presentes, pero nada fuera de lo común. Y todo eso cambió en 1397, cuando un hombre llamado Giovanni di Bicci dei Medici abrió el Banco Medici en Florencia. Ahora, esto es lo que necesitas entender sobre Giovanni. No hacía alarde de eso, no era ostentoso. Mientras otras familias adineradas de Florencia peleaban por títulos políticos y trataban de ser duques y duquesas y de superarse en estatus y presumir, Giovanni pasaba desapercibido, lo cual, sinceramente, es mucho más inteligente. Detrás de escena, en realidad, se estaba volviendo imposible de ignorar, sin tener que entrar en ese juego de estatus ni pelear por llamar la atención, porque estaba revolucionando la banca, realmente cambiando la infraestructura fundamental de cómo funcionaba la banca. Y al principio, nadie realmente le estaba poniendo atención. Ayudó a desarrollar y perfeccionar instrumentos como las cartas de crédito y las letras de cambio, herramientas financieras que permitieron a los comerciantes mover dinero entre países y fronteras sin tener que transportar físicamente oro o monedas. Y puede sonar bastante simple, pero en los años 1400 enviar oro por toda Europa era extremadamente peligroso, muy lento y realmente caro. Giovanni construyó una red que solucionó todo ese problema. Y de repente, todos los grandes comerciantes y un montón de gobernantes y monarcas ricos de todo el continente tenían una razón para trabajar con él. Y así es como se volvió esencial. La jugada de Giovanni fue esta: no exiges un lugar en la mesa, simplemente construyes una nueva mesa. Y Giovanni acabó ocupando un puesto en el Consejo Gobernante de Florencia, la señoría. Pero la cosa es que nunca fue tras la posición más alta, nunca intentó ser el hombre a cargo, nunca intentó estar al frente donde todos pudieran verlo y ponerlo en la mira de todos. Se sentó cerca del centro del poder y construyó relaciones, recolectó favores y se hizo realmente útil para las personas que estaban en la cima. Y toda su filosofía parecía ser esta: la persona que todos necesitan es más poderosa que la persona que todos conocen. ¿Te suena familiar? También apoyó una importante reforma fiscal conocida como el catasto, un nuevo impuesto a la propiedad que trasladó más carga financiera a las familias ricas y nobles de Florencia. Y ya sabes, estas son las personas que siempre habían tenido más y siempre pagaban menos porque, por supuesto. Y la gente común de Florencia lo amaba. Y Giovanni nunca andaba por ahí atribuyéndose el mérito, dejaba que la buena voluntad simplemente se acumulara en silencio, y al final de su vida el Banco Medici no solo era exitoso, era como el principal banquero de una de las instituciones más importantes de toda Europa, y posiblemente de todo el mundo. Esa es la Iglesia Católica. La institución que básicamente dirigía la vida espiritual y política de toda la Europa católica estaba haciendo negocios bancarios con la familia Medici. O sea, es increíble. Te puedes imaginar ese nivel de influencia. Un tipo que viene de una granja al norte de Florencia, que nunca quiso ser la gran estrella ni tener todas las medallas. Y nunca inició una guerra, nunca fue como una gran figura pública, ya sabes, alguien que buscara el poder. Terminó su carrera como uno de los principales banqueros de la organización más poderosa que el mundo había visto. Murió en 1429, y lo que dejó atrás no fue solo riqueza. Fue una máquina, un imperio, el banco, las relaciones, la reputación, todo fue entregado a su hijo, Cosimo. Y Cosimo miró todo lo que su padre había construido silenciosamente y decidió que quería ir a un lugar diferente, a un lugar al que su padre nunca se habría atrevido a ir, ¿verdad? Giovanni construyó la máquina, pero la verdadera pregunta aquí es ¿qué pasa cuando alguien con un apetito más grande, alguien con más ambición, realmente se apodera de ella? Y para ser honesto contigo, en este punto de la historia, me recuerda mucho a un episodio que hicimos antes sobre Felipe II de Macedonia. Felipe II, por supuesto, unifica Macedonia y realmente crea un imperio, una verdadera potencia en la región, y deja este imperio discreto pero realmente sostenible a su hijo, un joven despiadado y notablemente ambicioso llamado Alejandro Magno. Ahora, nuestro Alejandro en esta historia lleva el nombre de Cosimo. Ahora Cosimo de Medici creció viendo a su papá hacer todo bien. Era callado, era útil, nunca se pasaba de la raya, pero también aprendió de eso, y tenía más ambición que Giovanni. No se conformaba con solo ser útil, quería ser el que mandaba. Así que tomó el banco que su papá construyó y lo hizo crecer de una manera que el mundo nunca había visto. Así que para cuando Cosimo terminó de expandirse, el Banco Medici tenía sucursales importantes en todos los centros bancarios de Europa. O sea, Roma, Londres, Ginebra, Venecia, Brujas,
básicamente en todos lados. Y era en efecto una empresa multinacional del siglo XV. En vez de vender software o enviar cosas o, ya sabes, fabricar iPhones, era el centro financiero. Ellos eran los reyes de las finanzas y apoyaban a los reyes, financiaban guerras y movían dinero para la Iglesia Católica por todo el continente. Y aquí está el asunto sobre prestar dinero a reyes y papas. No pueden actuar fácilmente en tu contra sin hacerse daño a sí mismos, porque si lo hacen, los préstamos se acabarán. Así que Cosimo entendió que la deuda es una correa, pero no la suya, es la de las personas a las que les presta dinero. Mientras más poderosas eran las personas que le debían a los Medici, más protegida estaba la familia Medici, ¿verdad? No es tan complicado, es solo que la mayoría de la gente realmente no lo piensa bien. Piensan, si yo, ya sabes, si estoy endeudando a la Iglesia Católica, o si estoy endeudando a este rey, podrían venir por mí, pero ellos necesitan el dinero. El Papa Pío II en realidad describió a Cosimo como, y estoy parafraseando un poco aquí, pero básicamente el rey de todos salvo de nombre. Literalmente, esa es toda la historia en una sola frase, pero luego pasó algo que puso todo eso a prueba. En 1433, una familia rival florentina llamada los Albizzi, que había estado observando a Cosimo ascender y obtener toda esta influencia, poder y éxito, empezaron a ponerse nerviosos por eso. Así que hicieron su jugada y de hecho lo arrestaron, lo acusaron y planearon simplemente ejecutarlo. En su lugar, se conformaron con exiliarlo, probablemente porque Cosimo tenía suficientes aliados como para que matarlo fuera demasiado arriesgado. Y pensaron que el exilio simplemente lo acabaría a él y a su familia, y que podrían seguir adelante, y que este tipo que estaba acumulando todo ese poder simplemente desaparecería. Pero estaban equivocados. Verás, Cosimo era muy astuto. Él vio esto venir. Antes de que lo arrestaran, ya había movido la mayor parte de sus bienes fuera de Florencia. Así que cuando llegó a Venecia, no era un exiliado deshonrado, ya sabes, apenas sobreviviendo. Era un hombre rico y bien conectado, con una red completamente operativa, solo que funcionando desde otra ciudad. Y esperó, y no tardó mucho. En menos de un año, la situación política en Florencia se había volteado completamente. Las personas que apoyaban a Cosimo, y eran muchas porque su familia pasó décadas construyendo buena voluntad con las reformas fiscales y todo eso, se opusieron. Fue como una especie de rebelión populista, de alguna manera. El nuevo gobierno, de hecho, llamó de regreso a Cosme y los Albizzi fueron exiliados. Todo se volteó por completo. Literalmente, los Albizzi intentaron acabar con Cosme y toda la familia Medici. Y luego la gente dijo, no, queremos a Cosimo, queremos a los Medici y ustedes se tienen que ir. Así que cuando Cosme regresa a Florencia en 1434, no tomó un título principesco. No fue como, el gran rey ha vuelto, el duque de Florencia. No hubo ninguna declaración formal de monarquía ni nada de eso. Simplemente volvió a trabajar, regresó a dirigir su banco, volvió a sus relaciones, volvió a mover los hilos del poder. Excepto que ahora todos sabían sin duda que él era como el que mandaba. Dominó la política de Florencia durante los siguientes 30 años, solo como un ciudadano común, ocupando cargos ocasionalmente, pero siempre como el hombre tras bambalinas. También empezó a hacer algo que su padre solo insinuaba. Comenzó a encargar arte y arquitectura, cosas como iglesias y bibliotecas, edificios públicos a una escala que transformó la apariencia de la ciudad de Florencia. Y quiero ser muy claro con esto porque es fácil verlo y pensar, tal vez solo le gustaba el arte y las cosas bonitas y quería ser como un pequeño artista lindo y construir algunas cosas. Y tal vez sí, pero tuvo un impacto mucho mayor que solo eso. Verás, cuando financias edificios donde la gente rinde culto, cuando construyes bibliotecas en las que la gente estudia y encuentran su pasión, crecen y aprenden, y tal vez incluso construyen sus propias vidas. En las calles por las que la gente camina todos los días, básicamente estás firmando la ciudad con tu nombre. Por el resto de la eternidad la gente ve ese edificio y dice, sí, los Medici construyeron eso. Parte de la razón por la que hablamos de ellos es porque caminas por ahí y dices, sí, esa iglesia la construyeron ellos. Florencia empezó a parecer un proyecto de los Medici, pero aquí está lo brillante. No es solo generosidad, es construir legitimidad. Cosimo murió en 1464 y la ciudad de Florencia básicamente le dio el título de Pater Patriae, padre de la patria. Este es un honor muy alto que normalmente se reserva para los jefes de Estado, duques gobernantes y cosas así. Se lo dieron a alguien que técnicamente nunca fue rey ni siquiera ocupó un cargo tan alto. Y luego su nieto, Lorenzo, tomaría esta idea del arte como una estrategia de poder blando y la llevaría tan lejos que literalmente cambiaría la civilización occidental. Como la forma en que tú que estás escuchando o viendo esto ahora mismo, la manera en que ves el arte y los nombres que conoces probablemente vienen de este tipo.
Pero antes de llegar ahí, necesitamos ver el motor detrás de todo esto, porque la manera en que la familia Medici usó su banco para meterse en la Iglesia Católica es una de las maniobras más audaces y atrevidas de la historia. Hemos visto cómo Cosimo construyó algo que era imposible de derribar. Y vamos a ver cómo lo hizo realmente, porque la mecánica, las maniobras y la estrategia aquí son quizá incluso más locas de lo que te enseñaron en la clase de historia. Ahora, en su apogeo, el Banco Medici fue posiblemente la institución financiera más importante de toda Europa. Manejaba el cambio de divisas, préstamos reales y financiamiento comercial en varios reinos y ciudades al mismo tiempo. También operaba a través de una especie de infraestructura temprana de sociedad holding, como una sociedad central en Florencia que poseía participaciones en estas diferentes sucursales en todo el continente. Y eso es algo que, ya sabes, las corporaciones normales harían hoy en día, pero la familia Medici realmente ayudó a ser pionera en esto, en un mundo que nunca había visto la banca ni ningún tipo de negocio intercontinental a esa escala jamás. Pero eso ni siquiera se acerca a lo que pudieron lograr. Más allá de las finanzas de las personas y sus tesoros mundanos, hay algo más profundo, ¿verdad? Que hay algo más valioso que las riquezas del mundo, y eso es su fe, y eso es exactamente lo que la familia Medici buscaba a continuación, la Iglesia Católica. Ya desde la época de Giovanni, y aún más bajo Cosimo, el Banco Medici se convirtió en el principal banquero del papado, lo que significa que no solo le prestaban dinero a la Iglesia. Ellos recaudaban cuotas, donaciones e impuestos de católicos en gran parte de Europa en nombre de la Iglesia, y luego enviaban ese dinero de regreso a Roma. Así que piénsalo por un segundo. Cada vez que el dinero se movía a través de la Iglesia Católica, la institución que te decía cómo vivir, cuánto diezmar, qué es moral, quién va al cielo, quién va al infierno, muy a menudo ese dinero pasaba por las manos de los Medici como depósito en garantía o una especie de intermediario. Eso no es como una relación bancaria normal. Ahora, aquí está lo sorprendente de esto. La Iglesia tenía una postura oficial de que cobrar intereses sobre los préstamos es un pecado. En la doctrina católica esto se llama usura y está moralmente condenado públicamente y por la misma institución para la que ahora los Medici prestaban servicios bancarios. Entonces, ¿cómo cobraba intereses la familia Medici? Bueno, lo ocultaban. Específicamente, lo ocultaban dentro de transacciones de cambio de divisas extranjeras, básicamente letras de cambio. Tal vez hayas oído hablar de Forex Trading. Esto es como una versión temprana de eso. Pides dinero prestado en una moneda y lo devuelves en otra. Y el tipo de cambio, convenientemente, ya tiene el interés incluido. Así que técnicamente nunca se te cobra un interés. No hay ninguna comisión que veas en papel, solo fue un intercambio. Como si recibiéramos dinero en, ya sabes, la moneda de Francia, y de repente la cambiáramos a la moneda italiana. Pero en realidad, los Medici estaban cobrando intereses a los clientes, incluyendo en ese entonces a la misma Iglesia. Le estaban cobrando a la autoridad moral más poderosa del mundo por un servicio que esa misma autoridad había declarado pecaminoso. Y lo hacían con la propia bendición de la Iglesia, en parte porque la Iglesia los necesitaba demasiado como para realmente examinar de cerca las cuentas. Parece que la Iglesia como que hizo la vista gorda porque era muy útil, y la influencia que esto creó fue asombrosa. En los años 1400, si eras un rey o un duque y el papa decidía que no eras legítimo, básicamente decía, ya sabes, este duque no es legítimo, está excomulgado, ya terminó, tenías un problema enorme. Esta es la tensión constante entre la Iglesia y el Estado. La aprobación de la Iglesia no es solo espiritual, en ese momento es la moneda de cambio política. Y la institución que básicamente aprueba quién es legítimo y quién no, está financieramente entrelazada con la familia Medici. Quiero decir, en ese momento ni siquiera tenías que amenazar a nadie, no tenías que decir una palabra. La red, las conexiones y las relaciones simplemente estaban ahí. Y todos los que estaban dentro simplemente entendían cómo funcionaba. Y luego la familia Medici lo llevaría un paso más allá. A lo largo de la historia de la familia produjeron 4 papas católicos. Sí, 4. León X, Clemente VII, Pío IV y León XI. El más famoso de ellos, por supuesto, es León X. Este es el propio hijo de Lorenzo de Medici. Lorenzo le consiguió el nombramiento de cardenal cuando apenas era un adolescente, así que, solo para trazar la trayectoria aquí, Giovanni construye el banco. Cosimo hace que el banco sea parte de la Iglesia Católica, realmente lo integra, y con el tiempo la familia pone a uno de sus propios hijos como papa. Literalmente ponen a uno de sus propios hijos en el trono de la Iglesia Católica, que básicamente gobierna toda Europa, especialmente Italia, y no solo influenciaban a la Iglesia, la estaban dirigiendo desde dentro y desde fuera.
Así que el banco en sí realmente colapsa en 1494, aproximadamente 2 años después de que Lorenzo muere, en gran parte porque sus sucesores no fueron lo suficientemente cuidadosos con él, ¿verdad? Es una historia clásica. Pero para entonces el trabajo ya estaba prácticamente hecho. La riqueza que generó, las relaciones que construyeron y la institución que crearon, todo el acceso que se acumuló, ya le había dado a la familia Medici algo que el dinero no puede comprar, un verdadero sentido de legado y permanencia que es verdaderamente inquebrantable. Y hablando de Lorenzo, ahí es exactamente a donde vamos a ir ahora, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora, la banca, las maniobras políticas, las relaciones con la iglesia, Lorenzo heredó todo eso. ¿Podemos ver una imagen de Lorenzo? Me encantaría ver a este tipo. Y luego añadió algo que ninguno de sus predecesores había pensado para llevar su poder a niveles completamente insanos. Lorenzo compró el futuro a través del arte. Literalmente eso. Cuando la gente dice, oh, el arte es solo para estos pobres artistas, como si no tuviera importancia, en realidad es sumamente significativo culturalmente, especialmente en esta época. El arte maneja los símbolos y el aparato visual para entender quién está al mando. Y está a punto de dirigir toda la imaginación cultural de la civilización occidental. Lorenzo de Medici tomó el control en 1469 con solo 20 años. Y ahí está, un poco mayor de 20 años en esa imagen. Probablemente tiene 35. Qué buena cabellera. Aunque la raya en medio está un poco loca. ¿Supiste si Lord Farquhar estaba inspirado en Lorenzo de Medici? Lord Farquhar no está oficialmente basado en Lorenzo de Medici, pero su diseño visual ha sido comparado con retratos de esa figura del Renacimiento. Por podcasters y comediantes aquí en Camp Canyon. Claro. ¿Qué onda, chicos? Vamos a tomar un descanso porque quiero hablarles de algo que sucede a finales de tus 20s y principios de tus 30s, de lo que nadie te habla. Que básicamente tu capacidad para aguantar una noche de copas con los amigos cambia por completo. Bro, cuando tenía 22 años podía salir un jueves, dormir 3 horas, despertarme, ir a trabajar, luego ir al gimnasio, sentirme completamente normal y luego hacerlo de nuevo ese mismo día. Me sentía invencible. Y ahora me tomo como 2 copas de vino, y a la mañana siguiente me despierto y digo, ¿qué hice? Y lo más loco es que ahora realmente lo puedo notar. Literalmente uso un Whoop y puedo ver mi puntuación de sueño esa noche y decir, tomé 2 cervezas. Así que ahora tengo como un 5% de recuperación. Mi cuerpo está tratando de recuperarse del alcohol de muchas maneras diferentes, no solo por la deshidratación. Afecta, ya sabes, la química del cerebro y tu hígado tiene que procesar todo lo que tomas. Y por eso empecé a usar Cheers Restore. Ahora, Cheers Restore es increíble. Ni siquiera soy el que más toma, y esto realmente me ha salvado en varias ocasiones. Muy bien. Este es un suplemento para después de beber alcohol que está diseñado específicamente para apoyar tu hígado y tu cerebro después de tomar. Así que el ingrediente clave es algo llamado DHM, que los investigadores empezaron a estudiar por cómo interactúa con el alcohol en el cuerpo. Cheers en realidad fue inventado por un estudiante de Princeton y ahora está en todas partes. Ha estado en Shark Tank, 50 millones de dosis, 30,000 tiendas, también tiene miles de reseñas de 5 estrellas en Amazon y ha sido respaldado por doctores, personas con doctorado, clínicos y todo eso. Y la idea es muy simple. Eres un adulto normal, estás tomando unas copas, ¿de acuerdo? Cheers ayuda a tu cuerpo para que te sientas mucho mejor a la mañana siguiente. Y lo único que tienes que hacer es tomar 3 cápsulas después de tu última copa o antes de dormir. Y obviamente esto no es para esas noches locas de universidad, ¿de acuerdo? Si te tomas como 12 shots de tequila, no sé qué decirte. Pero si eres un adulto responsable que está tomando unas copas en una boda, va a hacer una gran diferencia. Y sinceramente para mí lo más importante es que, ya sabes, simplemente despierto sintiéndome como una persona funcional que todavía puede hacer cosas. Puedo recuperarme mejor y todavía puedo divertirme con los amigos en la noche. Así que, misma noche de fiesta, pero una mañana mucho mejor. Y eso es lo que hace Cheers. Así que por tiempo limitado, nuestros oyentes obtienen un 20% de descuento en todo su pedido cuando van a cheershealth.com y usan el código CAMP. Así que solo tienes que ir a Cheers Health, usar el código CAMP y vas a obtener un 20% de descuento. Y después de tu compra, te van a preguntar dónde oíste hablar de Cheers. Por favor, diles que fue gracias a la buena gente de Camp Canyon. Realmente nos ayuda, mantiene el fuego encendido, mantiene las luces prendidas. Muchas gracias a todos ustedes. Cheers ha sido increíble. No puedo soportar el malestar del día siguiente, y Cheers lo hace posible. Ahora, volvamos al programa. Oigan, vamos a tomar un pequeño descanso porque tengo que contarles algo que en verdad me emociona. Ahora, si me conoces, sabes que me encanta el café, me encanta la cafeína. También estaba usando bolsitas de nicotina todo el tiempo, a veces hasta me acababa un paquete al día. Y sinceramente empecé a notar que estaba como un poco alterado, como que el corazón me latía muy rápido, estaba como nervioso, no dormía bien, me sentía algo ansioso.
Y si te interesa el bienestar y el biohacking, como a mí, ese es tu cuerpo tratando de decirte algo. Y por eso me encantan las bolsitas Ultra. Yo los contacté porque me encanta el producto. Y antes de que preguntes, no, estos no son un producto de nicotina. No tienen nada de nicotina, técnicamente tampoco cafeína. Se trata de una bolsita cargada con nootrópicos y adaptógenos, cosas como alfa-GPC para agudeza mental, L-teanina para ese enfoque tranquilo e Infinity PX que te da una energía limpia y suave que no te hace sentir como si fueras a explotar. Sigo teniendo el ritual que me encanta. Me encanta sacar una bolsita y probarla. La sandía en realidad es mi sabor favorito, pero no tienes ese pico de ansiedad ni el síndrome de abstinencia como pasa con la nicotina. Y mi sueño en realidad ha mejorado mucho, lo cual, si sabes algo sobre recuperación, es lo más importante. O sea, estos son legítimos. Los tengo en el escritorio. De hecho, ahorita tengo uno puesto. Y si has estado pensando en, ya sabes, usar un poco menos de nicotina o simplemente quieres una fuente de energía más limpia que la nicotina, tienes que probar Ultra y lo vas a hacer en takeultra.com. Y vas a usar el código CAMPGAÑÓN para un 15% de descuento. Eso es takeultra.com/camp. Y cuando te pregunten cómo te enteraste de nosotros, diles que la buena gente de Camp Gañón te envió. Realmente ayuda al programa. Ahora, volvamos a ello. Ahora, Lorenzo no tiene como el título real o ya sabes, la posición de príncipe. Nada oficial, ¿verdad? Al igual que sus predecesores, solo el nombre y la red y todo lo que, ya sabes, Cosimo y Giovanni básicamente construyeron. Y lo aprovechó al máximo. Mientras Giovanni se mantenía callado y Cosimo seguía siendo útil y, ya sabes, construyendo, Lorenzo estaba completamente en primera línea. No necesariamente era tan estridente en política, pero culturalmente él estaba en todas partes. Entendía que la siguiente frontera del poder de los Medici no era, ya sabes, más dinero. No eran más préstamos, no eran más cosas bancarias, era la reputación, era el legado. El tipo de influencia que sobrevive al saldo bancario o al número en tu cuenta. Así que empieza a financiar a las personas que inspiran el futuro. Quiero decir, esto es algo que sigue hasta el día de hoy. Como si fuiste a la universidad y viste tu biblioteca, probablemente tiene el nombre de algún tipo ahí. Y ese tipo no lo hizo porque, ya sabes, ama la lectura. Lo hizo porque pensó, voy a estar ahí para siempre. Digo, imagina la biblioteca de Harvard. ¿A quién debe su nombre? Porque lleva el nombre de una persona muy rica que pensó, todos ustedes me van a recordar. Cada persona que camine por estos pasillos y mis hijos y mis bisnietos podrán decir, mi papá construyó eso. Entonces, o sea, por ejemplo, ¿lo encontraste? Sí, la biblioteca principal de Harvard, la biblioteca conmemorativa Harry Elkins Widener, lleva el nombre de Harry Elkins Widener, un graduado de Harvard College y un ávido coleccionista de libros. Y un ávido coleccionista de libros. Y murió en el hundimiento del Titanic. No me digas en serio, sí. Vaya, qué repercusión tan interesante. ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era su negocio? Él solo era un ávido coleccionista de libros, no inventes, y su madre donó los fondos para la biblioteca en memoria de su hijo. Bueno, eso es bonito. Bueno, ¿cómo consiguió la familia el dinero? Voy a investigar. Sí, déjame hacerlo. Esto es totalmente una parte, pero tengo mucha curiosidad. Ahora, volvamos a los Medici, ¿de acuerdo? Lorenzo financia a un artista, un joven llamado Miguel Ángel. Verás, él se mudó al Palacio de los Medici cuando era adolescente y cenaba con la familia. Lorenzo lo descubrió siendo joven y reconoció que era básicamente uno de los más grandes artistas de una generación y le dijo, oye, buenas noticias, ahora vives aquí. Leonardo da Vinci se movía en círculos profundamente influenciados por el mecenazgo de los Medici. Botticelli estaba estrechamente ligado a la familia, al igual que Rafael, una generación después, quien trabajaría para un papa Medici en Roma. Cada artista que Lorenzo financiaba o atraía a su círculo hacía que Florencia fuera más famosa, más prestigiosa y más un destino para que las personas más ricas y poderosas de toda Europa vinieran a visitar, hacer negocios o vivir. Los eruditos iban allí. Los gobernantes extranjeros enviaban a sus hijos allí para ser educados. La ciudad se convirtió en el símbolo de la civilización misma. Esto ya ni siquiera está en el ámbito de la filantropía, sino que realmente es creación de marca, a una escala que la mayoría de las instituciones modernas ni siquiera pueden comprender. Pero Lorenzo también era un intelectual genuino, no solo un patrocinador. Él mismo escribía poesía. Él organizaba reuniones de filósofos en su villa con las mentes más brillantes de su época. El Renacimiento como movimiento tuvo muchos actores, pero una parte importante giró en torno al mundo de Lorenzo. Él no solo estaba viendo cómo sucedía la historia, no estaba ahí solo cuando el Renacimiento ocurría, él fue parte activa en la creación del Renacimiento. Así que, a finales de la década de 1470, Lorenzo era uno de los personajes políticos más destacados, si no es que el más destacado, de toda Italia.
manejando relaciones con estados extranjeros y dignatarios, manteniendo a Florencia fuera de guerras, manteniendo el equilibrio entre aliados en toda la región que constantemente amenazaban con destruirse entre sí o caer en conflicto. Ahora, lo interesante de los Medici en este momento es que ya llevaban varias generaciones consolidándose. Y durante mucho tiempo eran como los peces gordos a cargo, pero no eran los únicos en el vecindario. Verás, la familia Pazzi era una de las otras grandes dinastías bancarias de Florencia. De hecho, ellos fueron la familia que logró quitarle el contrato bancario papal a la familia Medici por un tiempo, lo cual, si has estado poniendo atención, sabes que es uno de los desafíos más directos que se pueden hacer. Los Pazzi y sus aliados, incluido el Papa Sixto IV, tenían razones de sobra para querer que los Medici desaparecieran. El Papa tenía sus propias ambiciones políticas en el centro de Italia que Lorenzo seguía bloqueando, y la tensión había estado aumentando durante años. Lo que decidieron hacer al respecto es una de las cosas más audaces que jamás ocurrieron en todo el Renacimiento. Incluso podría merecer su propio episodio, pero lo vamos a discutir ahora mismo. Ocurrió el domingo de Pascua, el 26 de abril de 1478. Lorenzo y su hermano Giuliano están en misa dentro de la Catedral de Florencia, el Duomo, rodeados de gente de la ciudad. Quiero decir, puedes ver la estructura aquí, y por dentro es increíblemente hermosa. Ahora, sin que estos dos hermanos lo sepan, entre la multitud de ese domingo de Pascua hay asesinos. El plan era matar a ambos hermanos exactamente al mismo tiempo, y luego tomar el control del gobierno antes de que Florencia tenga tiempo de reaccionar. La señal era la elevación de la hostia. Este es realmente el momento más sagrado de toda la misa católica, donde el sacerdote levanta la Eucaristía y todos reconocen el sacrificio de Jesucristo. Este es el momento en que literalmente ocurre la transubstanciación, donde el cuerpo de Cristo queda imbuido del Espíritu de Cristo y se transforma en el cuerpo. Me estoy clavando un poco con la teología católica aquí, pero es muy importante. Es muy ritualista. Si alguna vez has ido a una misa católica, ese es el momento. Ahora, en ese momento exacto, se da la señal. Giuliano es apuñalado 19 veces, muere desangrado en el suelo de la catedral. Lorenzo es herido en el cuello, pero sus amigos y la gente a su alrededor logran llevarlo a la sacristía y atrancan la puerta. Él sobrevive. Y entonces todo salió mal para los Pazzi. Ellos habían asumido que Florencia se levantaría contra los Medici, y ya sabes que una vez que los hermanos se fueran, todos dirían, «Oh, ya se fueron, qué bueno que se fueron». En cambio, la ciudad cerró filas alrededor de Lorenzo de inmediato. Los Pazzi habían interpretado completamente mal la situación. Décadas de buena voluntad de los Medici y proyectos de construcción que se remontan hasta las reformas fiscales de Giovanni y estas hermosas bibliotecas e iglesias habían hecho que la familia fuera realmente popular entre la gente común de Florencia. Y, sorprendentemente, la represalia fue rápida y brutal. Francesco de Pazzi, uno de los principales conspiradores, fue colgado de las ventanas del Palazzo de la Signoria. Este es uno de los edificios más importantes, todavía lo puedes ver hasta el día de hoy, pero no fue solo él. El arzobispo de Pisa, que había sido parte de este complot, también fue asesinado. Docenas de conspiradores y cómplices fueron ejecutados en total. El apellido de la familia Pazzi fue borrado legalmente de Florencia. Su escudo de armas fue eliminado de los edificios. Todo lo que habían hecho, todo su legado, las propiedades que poseían, fueron confiscadas. Sus símbolos fueron retirados de la vista pública. Los miembros sobrevivientes de la familia básicamente fueron obligados a cambiar sus nombres, dejar Florencia y vivir en el exilio. Ahora, aquí está la ironía más loca de todo esto. La conspiración hizo a Lorenzo más poderoso. Piensa en eso. Cualquier duda sobre si Florencia realmente apoyaba a los Medici se respondió en los días posteriores al ataque. Ahora, una vez más, no quiero entrar demasiado en la política moderna aquí, pero esto me recuerda a cuando un candidato presidencial estaba hablando en Butler, Pensilvania, y sobrevivió a un intento de asesinato. Y durante esa semana fue aclamado casi como una figura divina. Ese hombre es Donald Trump. Si recuerdas ese momento, él se levanta, con la sangre corriéndole por la cara, levantando el puño en el aire. El pueblo estadounidense, en mi opinión, se unió en torno a él. Ellos decían, wow, este tipo fue un momento trascendental. O sea, independientemente de lo que pienses sobre ese tipo, en ese momento creo que la elección prácticamente se ganó. Y esta no es la primera vez que sucede. Pasó cientos de años antes con Lorenzo. Ahora, Lorenzo gobernó durante otros 14 años, siguió construyendo, siguió financiando, siguió maniobrando y murió en 1492 a los apenas 43 años de edad. Y lo que dejó atrás fue una familia que había comenzado siendo robusta.
Campesinos que se convirtieron en banqueros, que construyeron una de las instituciones financieras más grandes de toda Europa, se integraron en la iglesia, sobrevivieron al exilio, sobrevivieron a un intento de asesinato y moldearon toda la producción cultural de la civilización. Nunca tuvieron una corona, nunca tuvieron un título real oficial y tampoco intentaron conseguirlo, pero la historia aquí no ha terminado. Porque después de Lorenzo, la familia Medici hizo algo que ni siquiera ellos podían haber imaginado, y eso fue finalmente convertirse en verdadera realeza. Ahora, cuando Lorenzo muere en 1492, por un momento parecía que todo podría haber terminado. Su hijo Piero tomó el control, y Piero no era como su padre, ¿de acuerdo? Cuando un ejército francés entró en Italia 2 años después, Pietro entró en pánico y entregó Florencia prácticamente sin luchar. La ciudad fue humillada, y después de generaciones, los Medici finalmente fueron expulsados. El banco, ya debilitado por años de abandono bajo Lorenzo, colapsó por completo, y esta vez sí, para siempre, en 1494. Después de un siglo de dominio silencioso, la familia estaba acabada, sin banco, sin Florencia, sin base de poder, y, ya sabes, la mayoría de las familias no se recuperan de eso. En ese punto, ya sabes, se acabó, ¿verdad? Si tuvieron una buena racha. Pero los Medici no eran como la mayoría de las familias. Verás, años antes, Lorenzo había hecho algo que en ese momento parecía simplemente un papá haciéndole un favor a uno de sus hijos. Consiguió ese nombramiento de cardenal para su hijo de 13 años, Giovanni. Ahora, en el siglo XV en Italia, estos puestos dentro de la iglesia, específicamente como el de cardenal, que es un cargo de muy alto rango dentro de la iglesia católica, estos nombramientos eran obviamente espirituales, supongo, pero también eran capital político. Y Lorenzo gastó parte de esto para darle a Giovanni un asiento dentro del círculo interno de la iglesia, mientras él todavía era solo un adolescente. Y esa inversión tardó cerca de 2 décadas en dar frutos. Pero en 1513 Giovanni de Medici se convierte en el Papa León X. De hecho, hay una cita atribuida al Papa León X tras su elección. Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, lo cual, de nuevo, sea cierto o no, es difícil saber si realmente lo dijo, pero captura perfectamente la energía del momento. Los Medici están de vuelta, solo que de una manera diferente. Luego, Giulio, el sobrino de Lorenzo, se convirtió en el Papa Clemente VII en 1523. 2 papas Medici en una sola década. Con ese tipo de respaldo institucional, la Iglesia Católica, ¿verdad? Los títulos formales empezaron a llegar. Así que en 1532, la familia recibió el título hereditario de Duque de Florencia, el reconocimiento oficial de lo que habían estado haciendo durante casi 100 años. Por fin se les reconoció oficialmente como duques. Y luego, en 1569, ese título se convertiría en el de Gran Duque de Toscana. Los reyes no oficiales habían firmado oficialmente los papeles. Pero lo más notable de esta época no son los títulos ni los hijos que se convierten en papas o duques, son las hijas de los Medici. Caterina de Medici, también conocida como Catalina de Medici, bisnieta de Lorenzo, se casó con Enrique, el heredero al trono francés, en 1533. Cuando él se convirtió en el rey Enrique II de Francia, Catalina de Medici se convirtió en la reina de Francia. Después de su muerte, ella sirvió como regente y permaneció como una de las figuras más influyentes en la política francesa durante décadas, navegando uno de los periodos más turbulentos en toda la historia de Francia. Luego, en 1600, María de Medici se casó con el rey Enrique IV de Francia, otra Medici, otra reina de Francia. 2 reinas, una familia de esta región agrícola en algún lugar de Italia, 4 papas, 2 reinas de Francia, grandes duques de Toscana, y todo comenzó con solo un agricultor que abrió un banco. Entonces, ¿qué nos dice eso realmente sobre el poder? La historia de la familia Medici no es solo una dinastía o unos ricos que tuvieron suerte, ¿verdad? Y, ya sabes, en realidad es un modelo. No es un modelo para gobernar, sino para cómo funciona realmente el poder bajo la superficie. Porque los Medici no perseguían el poder abiertamente, no querían los títulos, perseguían una posición estratégica. Perseguían la utilidad, de cierta manera, y esa distinción marcó toda la diferencia en su éxito. Verás, el poder es ruidoso, el poder te pone una diana encima. Es, ya sabes, el título, el cargo, el papel público que todos pueden señalar. Te culpan por todos los fracasos. Nunca te elogian cuando las cosas salen bien. Es visible. Y por eso, a menudo, es frágil. Pero el posicionamiento es más discreto. Es estructural. Es ser la institución que todos necesitan, de la que dependen, el nexo en todos los espacios, la que financia, facilita y da forma a los resultados sin necesidad de estar en el centro de nada. Y en un contexto moderno, eso debería sonar muy familiar porque las personas y organizaciones que moldean el mundo hoy en día rara vez son las más obvias, ¿verdad?
Estoy seguro de que puedes pensar en algunas personas ahora mismo. Ellos construyen redes, ellos construyen relaciones, ellos controlan los flujos que realmente hacen que nuestro mundo funcione, el flujo de dinero, el flujo de información, el flujo de cultura. Y lo hacen de una manera en la que es más difícil ver de dónde viene realmente. Y si no sabes de dónde viene, es imposible eliminarlo. O sea, de nuevo, esto va a sonar irrespetuoso, y no lo digo de esa manera. No estoy diciendo que estas dos personas sean exactamente iguales. O sea, Epstein, claro, él era una persona horrible y un criminal degenerado. Ni siquiera sé si puedo mencionar sus crímenes sin que me desmoneticen, pero él era prácticamente desconocido hasta su arresto. Y, ya sabes, obviamente la gente rica, la gente poderosa, ellos sí sabían quién era. Querían estar en los mismos círculos que él. Querían tener acceso a su dinero, a sus relaciones, a sus conexiones, a la isla exclusiva y, ya sabes, los viajes lujosos y las mansiones increíbles y todo eso. Y por supuesto, él estaba usando eso para sus propios fines nefastos. Pero de alguna manera, él como que copió el modelo de los Medici, donde ellos estaban en el centro de las finanzas, y en realidad eran el pegamento que conectaba a todos. Y cada vez que el dinero tenía que moverse, ellos tomaban una parte. Giovanni de Vicci de Medici, él lo entendió primero. Cosimo de Medici lo expandió y Lorenzo de Medici lo perfeccionó. Incluso cuando parecía que todo se había derrumbado, las posiciones que habían pasado generaciones construyendo no desaparecieron. Su influencia dentro de la iglesia, dentro de las cortes, dentro del ADN cultural, de lo que significa ser italiano, de lo que significa ser florentino, todo eso permaneció. Y eso fue lo que hizo posible el regreso, los numerosos regresos que tuvieron. No fue suerte, no fue fuerza ni destruir todo a su paso, fue estructura, fue ser tan fundamentales para el tejido de una sociedad que, cuando se van, la gente los quiere de vuelta. Y ese patrón no ha desaparecido, si acaso, solo se ha ampliado. Es fácil mirar a la familia Medici y reducir todo lo que hicieron a pura estrategia como, claro, son ricos. Decir que todo fue calculado para controlar el poder creo que es no entender el punto. Y bueno, tal vez la mayor parte sí lo fue, pero el resultado de ese sistema no fue solo control, fue creación. Quiero decir, literalmente inventaron la cultura de cierta manera, o sea, Miguel Ángel, Da Vinci, Botticelli y muchos otros. Me refiero a grandes obras, enormes catedrales y hermosos proyectos públicos que todavía están en pie, que aún se visitan hasta hoy y que siguen dando forma a cómo entendemos la belleza y lo que realmente es el potencial humano. Y ahora, cualesquiera que hayan sido sus intenciones, y estoy seguro de que tú tienes tus teorías, yo tengo las mías. Los Medici no solo acumularon influencia, la redirigieron hacia algo duradero que sin duda los ha sobrevivido a ellos, a su familia y a su negocio de cualquier forma. Su banco ya no existe. El dominio político se ha desvanecido, pero la huella no. Los sistemas que ayudaron a perfeccionar todavía sustentan las finanzas modernas. La explosión cultural que crearon, o mejor dicho, que encendieron, todavía se estudia y se menciona, y sigue moldeando la forma en que pensamos hasta el día de hoy. Todo eso, proveniente solo de una familia de agricultores en Italia. Porque no, nunca fueron oficialmente reyes de Florencia, pero no lo necesitaban porque pudieron ser algo mucho más grande. Y esa es una historia abreviada de la familia de Medici. Quiero decir fascinante, ¿no? O sea, realmente puedes ver los paralelismos con la actualidad por la cantidad de veces que fueron, ya sabes, exiliados, su negocio colapsa, intentos de asesinato, y aún así logran mantenerse populares y conservar el control con la gente. Todavía pueden, ya sabes, construir proyectos públicos y ayudar a la gente común. Incluso en un sistema no democrático, todavía reconocen el poder de la rebelión y la voz del pueblo, y se aprovechan de eso. También reconocen que tener el poder en la cima, eso los convierte en un blanco. Por eso, de nuevo, no quiero exponer mi propia filosofía política aquí, pero los políticos de hoy en día, cuando vemos a este político o aquel político, pienso que ni siquiera hacen la voluntad de la gente que los financia. Ya sabes, como los reyes de Italia o los reyes de Francia o lo que sea, ellos hacen la voluntad de los Medici que les prestan todo el dinero. Y quizá no directamente, quizá no en papel, quizá solo son relaciones y es solo una especie de entendimiento implícito. Pero el hecho de que todavía puedas verlo hasta el día de hoy es notable, y hoy en día probablemente existan versiones de la familia Medici. Probablemente hay familias adineradas en Estados Unidos que controlan la política en gran medida. Estoy seguro de que puedes pensar en estas personas ahora. Probablemente sean familias dinásticas. Pero también hay nuevos multimillonarios que aparecen y que influyen en la política moderna. Y luego, por supuesto, hay corporaciones que ahora básicamente operan como la familia Medici, ya sea, ya sabes, como Apple o Microsoft, Nvidia. Tienen influencia dentro del gobierno de alguna manera y el gobierno los necesita y ellos necesitan al gobierno. Y como resultado, las cosas realmente no cambian mucho. Así que,
Ya sea que vivas en la Italia medieval o del Renacimiento y lidies con un duque y un monarca, o vivas en los buenos y viejos Estados Unidos, una república democrática, las cosas realmente no cambian mucho. Quiero decir, qué familia tan fascinante. Si alguna vez has leído El Príncipe de Maquiavelo, he escuchado que estuvo fuertemente inspirado en la familia Medici y en cómo operan. Creo que específicamente Lorenzo de Medici. Pero quiero decir, realmente son notables. ¿Qué opinas? Bueno, Mark, mencionaste que ellos... Tenían 4 miembros de la familia, los Medici. Había una familia con 5. ¿A qué te refieres? La familia Orsini tuvo 5 papas. ¡Wow! Una importante familia noble italiana en la Italia medieval y la Roma del Renacimiento. Nunca oímos hablar de ellos. No, la familia Orsini. Sí suena familiar. Simplemente no tengo contexto sobre eso. Tal vez ellos sean los verdaderos Medici porque nunca hemos oído hablar de ellos y tuvieron 5 papas. Esteban II, Pablo I, Celestino III, Nicolás III y Benedicto VIII. ¡Guau! O el 13, no estoy seguro. Es difícil saber con estos números romanos. Estoy contigo. Eres griego. No lidias con estas palabras y letras latinas. Un saludo a la familia Orsini. Sí, si nos están escuchando nos encantaría ponernos en contacto. O los Medici. Probablemente haya Medici por ahí ahora. Eso está bastante genial. Puedes buscar, pero debe haber Medicis vivos con el mismo apellido. Debe haber. O sea, claro, fue hace mucho tiempo. Estamos hablando de generaciones de personas, pero debe haber algunos. O sea, si eres una hija de los Medici y te vuelves a casar como en los 1800, tienes que mantener tu apellido. Están por ahí, ¿verdad? Sí. Y apuesto a que todavía tienen influencia. Por supuesto. ¿Dónde están? Oh, aquí dice que la línea principal gobernante de la familia Medici se extinguió en 1737 con la muerte de Gian Gastone de Medici y su hermana, pero todavía existen ramas colaterales lejanas. Estos descendientes vivos generalmente no llevan el apellido Medici debido a matrimonios con otras familias, aunque algunos, como la línea Medici de Ottaviano, todavía conservan el nombre. Wow. Quiero decir, no me lo puedo imaginar. Me pregunto cómo será esa vida. ¿Sabes? Me pregunto cómo será. Supongo que es algo tan reciente que probablemente signifique más, pero, por ejemplo, la familia Rockefeller ahora o la familia Rothschild ahora. Como estas familias de las que escuchas que son muy prominentes en la banca. El hecho de que ellos probablemente tengan un estatus especial. También es gracioso porque, no sé, tal vez me voy a delatar aquí, pero es gracioso porque siempre escuchas a la gente decir, oh, estas familias, ¿sabes a lo que me refiero? La familia Rothschild. Y es como que los Rothschild eran solo una de muchas familias bancarias muy ricas, ¿no? ¿Sabes a lo que me refiero? Y el hecho de que los Medici estaban tratando con la Iglesia Católica como católicos, aún haciendo un poco de usura, aún dedicándose a la banca. O sea, simplemente pudieron evitar el estereotipo, ¿sabes? Cuando los Medici lo hacen es como, oh, sí, ya sabes, una familia poderosa. Y evitar pecar ocultando el interés. En el comercio de Forex, ¿qué tan loco es eso? Quiero decir, si hay algo importante sobre los Medici que se me haya pasado, como la conspiración de Pascua, tal vez necesitemos hacer un episodio completo sobre eso porque es una historia increíble. Pero si hay algo que se me haya pasado, si eres historiador o simplemente un aficionado que le encanta leer sobre los Medici, por favor házmelo saber. Deja un comentario. Los leo todos en YouTube, Spotify, todo eso. Además, si hay algo que aprendiste o algo que no sabías y de repente te diste cuenta o alguna conexión que hiciste mientras veías este episodio, por favor házmelo saber. Si encuentras paralelismos modernos, es algo que me encantaría escuchar. Si tienes paralelismos modernos con personas de hoy en día, como, ya sabes, referencias a cómo Lorenzo de Medici consolidó el poder o usó el arte, me encantaría saber cómo se aplica eso a este momento porque seguro que hay personas ahora. Yo puedo pensar en un par, pero tendría que pensarlo más. Quiero saber qué piensan ustedes. Por favor, dejen un comentario. Me encantaría leerlos todos y que platiquen entre ustedes, pero sean amables. Muy bien. Esto es un campamento de historia. Es un buen lugar donde nos reunimos y simplemente compartimos ideas. Muy bien. No tenemos que ser groseros en Internet por una vez. Además, buenas noticias. Si te gustan los temas religiosos, obviamente hablamos mucho sobre la Iglesia Católica aquí. Estás de suerte porque tenemos el campamento de religión. Ahí es donde hablo sobre a dónde vamos todos. Ahí es donde hablo sobre lo que todos creen. Bien, y no solo hablo de católicos. Hablo sobre el hinduismo, el islam, los testigos de Jehová, el mormonismo, todo eso. Puedes encontrarlo todo en el campamento de religión. Y si te interesa, ya sabes, lo que está pasando ahora, conspiraciones modernas, hablar con verdaderos genios y expertos que hablan de misticismo, geopolítica e historia antigua, bueno, tenemos el campamento Yagnon. Ese es el podcast principal donde, ya sabes, se hacen todo tipo de análisis profundos y locos sobre eventos actuales. Y, por supuesto, si solo te gusta la historia, buenas noticias. Tenemos el campamento de historia aquí, así como el santuario interior. Esa es la fogata. Ese es nuestro lugar más sagrado, donde se reúnen las mentes más iluminadas del universo del campamento.
Y eso es patreon.com/campgañón. Hacemos, ya sabes, reuniones mensuales por Zoom. Hacemos episodios extra que solo publicamos en Patreon. Y, por supuesto, episodios sin anuncios. Así que si no te tocó la herencia de la familia Medici y, ya sabes, el presupuesto está un poco ajustado, buenas noticias. Solo cuesta lo que una taza de café. Y recibes todos los episodios que publicamos sin anuncios. Nunca más tendrás que escuchar otro anuncio. Está increíble. Y eso está en patreon.com/campgañón. Como siempre, les agradezco mucho por ser parte de esto y hacer posible este programa. De verdad han hecho que mis sueños se hagan realidad. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en el futuro para hablar del pasado. Paz.